¿Cómo están familia? ¿Cómo están iglesias? Que el Señor le bendiga, amada iglesia, en esta hora a través de este video, que es un resumen de la palabra del día domingo y las crónicas del predicador. Quiero contarles un poquito y poder ver lo que tocamos y que hablamos y el Espíritu Santo nos trajo el día domingo. Estábamos viendo el libro de Reyes, Primera de Reyes, donde aparece la palabra de Elías cuando él sube al Monte Carmelo y llama al pueblo para que le siguiera, para que pudieran ver que la gloria de Dios se iba a manifestar en el altar del Señor. Cuando nosotros conocemos esta historia y sabemos que Elías llama al pueblo de Israel y llama al rey Acab a que le siguiera ese lugar porque algo iba a pasar, porque él sabía que Dios se iba a manifestar en ese momento, podemos ver que aquellos profetas, que dice que eran 300 profetas de Baal y 350 profetas que se sentaban a la mesa de Jezabel, y más el pueblo de Israel, estaban todos reunidos esperando ver algo. Y cuando él dice, y ellos clamaban a gran voz y se sacaban sus ropas, cuando le tocó al pueblo prender o tratar de encender aquel Dios que ellos servían, pasó que en su altar que ellos prepararon no pasó nada. No vino una llama, no cayó fuego, no se encendió el holocausto, no pasó nada. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel estaba en ese lugar, había algo que tal vez ellos no podían percibir, que ya se habían olvidado de Jehová, ya se habían olvidado de él, porque esta historia comienza entonces acá, convocó a todo el pueblo de Israel y lo reunió. Y lo llamó al lugar donde estaba el monte para poder formar esto que el Señor estaba creando para que el pueblo de Israel se volviera a él. Y en el lugar de ese monte Carmelo, que la gente pudiera ver que sí, Dios era real. Aquel Dios que ellos habían dejado y habían servido tanto tiempo, pero lo dejaron atrás por servir a Baal. Pero más adelante encontramos que el pueblo está allí. Y cuando Elías le dijo, bueno, si Baal es su Dios, sí, síganle a él. Pero si Jehová es su Dios, seguirle a él. ¿Por qué claudican? Porque la gente estaba claudicando en dos pensamientos y no se ponían de acuerdo y no sabían a quién seguir. Porque la palabra más adelante nos muestra que ellos temían a Jehová, pero honraban a dioses ajenos. Honraban a sus propios dioses, pero temían a Jehová. ¿Por qué? Porque venían de la crianza, sabían quién era Jehová, sabían que habían sacado a sus padres de Egipto, que habían pasado por el desierto, sabían la historia, pero no le servían a él, sino que más bien honraban a Baal. Y en ese lugar donde estaban reunidos los profetas, donde estaban reunidos el pueblo de Israel, comienza a pasar algo tremendo. Cuando nosotros tenemos nuestra casa, servimos al Señor, hemos buscado en nuestra fuente, que es nuestra fuente del Señor, y ese altar que el Señor nos hizo prepararle para Él, para poder adorarle, para poder servirle, para poder estar con Él y que ese fuego encienda ese altar, estaba destruido, porque la palabra nos dice que Elías llamó y dijo que él arregló el altar. Por lo tanto ya había un altar y él lo arregló y trajo 12 piedras conforme a la tribu de Judá y los puso proféticamente en ese lugar, en ese altar, y acomodó y puso la leña y puso aquel holocausto que tenía él para el sacrificio y para que subiera ese olor fragante y pudiese el Señor enviar el fuego. ¿Y sabes qué? Aún más dice que poniendo él las piedras, llamó a los demás que le trajeran las piedras y él las pusieron, las ordenaron y él hizo una zanja a su alrededor porque sabía que el pueblo de Israel tenía que saber, tenía que conocer a Jehová nuevamente, al Dios poderoso.
Y sabes que en nuestro hogar, yo le manifestaba el día domingo, en nuestro hogar, nuestros altares a veces están descuidados. A veces se dejaron por los problemas, por las dificultades, y decimos estar en paz, decimos estar feliz, decimos estar en comunión con el Señor, pero dejamos el altar. ¿Cuál altar? El primer altar. Porque pueden haber muchos altares en nuestra vida. En el largo vivir de nuestro caminar en Cristo podemos crear muchos altares, pero el primer altar es el importante. El altar que nos llevó un día a juntarnos con Él, a conocerle a Él, a amarle a Él. Y para que ese altar fuera encendido en nuestra vida, en nuestra casa, necesitamos ahora urgentemente poder reconocer que en nuestra casa el enemigo ha entrado profundamente para destruirnos y para hacernos olvidar que en nuestra casa, al interior de nuestra casa, hay un altar que necesita ser encendido. ¿Por qué? Porque en este tiempo muchas veces las iglesias se piensa que como son en la iglesia deben ser en el hogar. Pero ¿sabes qué conclusión llegaba yo? Como son en la casa deben ser en la iglesia. Porque si no, no es sinceridad. Es fácil ser de una forma en la iglesia y tratar de imitar esa forma en la casa. Pero no es la realidad, porque parte de nuestra vida. Partimos siendo madre, partimos siendo esposas, esposos, familia. Por lo tanto, si nuestro altar está en nuestra casa, si nuestra hoguera en nuestro hogar, nosotros de allí, de adentro, debemos sacar y ser fuera lo que somos en nuestro hogar. Eso es sinceridad, eso es algo real, eso es integridad. Cuando nosotros lo que tenemos en nuestro interior, que nadie nos ve, que el pastor, la pastora y toda la gente de la iglesia no los ve, así como somos en nuestro hogar, debemos ser en la iglesia. Por eso muchas veces las personas o la hermandad a veces está fría en la iglesia y nos preguntamos qué pasa, que vienen con problemas, que vienen con dificultad, no quieren alabar al Señor. Es porque traen su casa al altar, traen su casa a la iglesia. Y es la realidad y es la verdad. Pero no hay problema en eso, porque la necesidad de acudir al altar es donde nosotros debemos dejar nuestras cargas. Es donde debemos dejarle al Señor los problemas, las dificultades y todo lo que aqueja. ¿Para qué? Para que el altar sea encendido. Dice la palabra que Elías mandó a que pusieron las piedras y le dijo, traigan agua, cubetas de agua, y 1 y 2 y 3 veces, y comenzó a mojar todo ese altar. Pero había algo, que eso él lo estaba haciendo para demostrarle a los demás, porque en su interior él ya había escuchado la voz de Jehová, él ya sabía quién era Jehová, él ya sabía que ese altar, si estuviera lo más mojado posible, la leña estuviera empapada, ese altar se iba a encender. Porque Jehová era Dios, Jehová era su Dios. Él creía en Él y estaba seguro y tenía convicción que en su altar, así tuviera que haberlo arreglado, algo iba a pasar en ese lugar. Y hoy en nuestra casa necesitamos declarar bendiciones, necesitamos levantarnos. Aquellas mujeres dueñas de casa, aquellas mujeres que muchas veces, decíamos el domingo, la mujer se autodenomina jefa de hogar. Y simplemente se dice ¿por qué? Porque está más en el hogar, porque tiene otras cosas que hacer más en el hogar, más profundamente, porque el esposo trabaja. Pero ¿sabes qué? El orden de la palabra nos dice que el cabeza del hogar es el hombre. Por lo tanto, no podemos traer feminismo a nuestro hogar o traerlo de afuera del mundo para contaminar nuestro hogar. Si nosotros somos hombres y mujeres de Dios, nos vamos a guiar por la palabra, y la palabra nos enseña que el hombre es la cabeza del hogar, que si él es bendecido, la casa es bendecida, que si él es bendecido, nuestros hijos son bendecidos. Por lo tanto, nosotros debemos saber ordenar el altar, porque a veces el altar en nuestro hogar está desordenado. Queremos ser lo que no tenemos que hacer, o decir lo que no debemos decir, y hay cosas tan profundas en el altar que tiene que ser encendido, pero cuando ese altar está arreglado, cuando está preparado para el Señor. Por eso debemos ser
en este tiempo buscadores del altar, llenarnos del altar del Señor, llenarnos y vaciarnos en el altar, para cuando nosotros nos vaciamos y dejamos nuestras cargas en el altar, dejamos en nuestro lugar de oración, los problemas, las dificultades, los pensamientos, las debilidades, todo lo que nosotros somos, y nos vaciamos de nosotros mismos en el altar. ¿Qué pasa? Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu Santo y nos llena, y nos vuelve a llenar, y nos vuelve a bendecir, porque la bendición y la llenura del Espíritu Santo es una bendición constante, es una llenura constante, y por eso ese fuego sigue ardiendo. Es necesario que en este tiempo tú y yo podamos volver a tener el fuego en nuestro hogar. Pero ¿sabes qué? Hay algo profundamente que el Señor nos revelaba también el día domingo, que en el hogar tiene que haber muerte. Conocemos en la palabra que muchos hombres de Dios, Elías, Eliseo y aquel mismo Jesús, cuando entraba a hogar y había muerte, venía Cristo y les sanaba, y venía también los profetas y recuperaban la vida, el aliento de vida del niño que había muerto. ¿Sabes por qué? Porque en un hogar tiene que pasar, cuando llega Cristo al hogar, tiene que haber algo. Cuando hay un altar en el hogar, tiene que haber muerte. Y tal vez no vamos a poner un becerro encima del altar, pero sí debemos saber morir. Y cuando hay muerte, quiere decir que viene el Dios poderoso, el Espíritu de Dios, y vuelve a soplar en nosotros y vuelve a crear vida. Por algo Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Le está diciendo a Nicodemo, es necesario que tú mueras. En otras palabras le está diciendo, Nicodemo, tú tienes que morir para volver a nacer, para volver a creer, para caminar en lo espiritual. Hay que morir a lo natural. Y lo natural debemos dejarlo en esta tierra. El altar es encendido en lo sobrenatural. En ese lugar donde estaba Elías, donde estaban los profetas de Baal, donde estaba el rey ahí en ese lugar. ¿Sabes qué pasó? Algo sobrenatural. No es natural que venga un fuego del cielo y encienda un lugar donde estaba empapado de agua. Eso no es natural, es sobrenatural. Pero para que tu vida, para que tu casa camine en lo sobrenatural, debes comenzar a arreglar tu altar. Por eso en este tiempo yo te invito y te insto a que puedas reunirte, a que puedas buscar la presencia del Espíritu Santo en el altar. ¿Sabes qué? Por último, para terminar, Dios entregaba una palabra también el día domingo y me decía así: dile a la iglesia que aquellos que oran para que vuelvan sus hijos, aquellos que oran para que vuelva su esposo, su esposa, que oren para que Cristo Jesús esté en el hogar, porque cuando Cristo Jesús está en el hogar, aquellos que cuando vuelva tu hijo, cuando vuelva tu esposo, cuando vuelva tu esposa, Él los va a retener. Pero si Cristo Jesús no está en el hogar y tú estás pidiendo que vuelva, y cuando vuelva se va a volver a ir, porque tienes que entender que el que tiene que estar en tu casa se llama Cristo Jesús, y el Espíritu Santo es quien va a cambiar las cosas, es quien va a retener, es que el amor de Cristo va a retener las cosas espirituales y va a encender ese altar. Por eso en este tiempo yo te insto, amada iglesia del Señor, amados amigos de Dios, para que tú puedas volver a encender esa llama que un día encendiste, que un día le prometiste, que un día le dijiste, aquellas promesas que Elías, a través del acto profético que puso esas 12 piedras, fue una decisión de decir, aquí hay una promesa y esta promesa está fresca. ¿Cuál es tu promesa? Ponela en el altar y vuelva a encender la llama para que el Espíritu Santo de Dios se derrame en tu vida y comience a suceder cosas sobrenaturales y comienza a vivir en lo espiritual. Y la carne, déjala atrás, deja que muera en tu casa todo lo que no es de Dios. Así que Dios te bendiga. En este corto resumen, anhelo que el Espíritu Santo pueda entrar a tu vida fuertemente y pueda decirte que Él te ama, que está contigo, que te acompaña, y que vivir en lo sobrenatural es una realidad mayor que vivir en lo natural de esta vida. Así que Dios te bendiga. Un abrazo para ti, un abrazo para todos los que van a ver estas crónicas del predicador, y que Dios grandemente pueda obrar en tu vida. Un abrazo para ustedes y muchas bendiciones.